Este especial es muy especial para IN, pues el estudio lleva más de 2 décadas de vida en el mercado centroamericano y nosotros buscamos identificar a los líderes referentes de este universo empresarial de la región, ¿no? Y de hecho acá surge uno de los asuntos más esenciales para nuestra revista Estrategia y Negocios, que es cómo nos mantenemos en sintonía del universo empresarial año con año a lo largo de ya estas 2 décadas que llevamos en este estudio y cómo identificamos esos perfiles que despiertan admiración. Porque, bueno, no dudamos que entre las audiencias que estamos conectadas en este momento, la mayoría de los presentes están logrando aportes muy relevantes a las empresas que pueden ser traducidos a un impacto muy, muy positivo a la economía de nuestros países. Entonces, sobre esta base de la comunidad muy dinámica que tenemos, el desafío siempre ha sido identificar a aquellos empresarios, empresarias y empresas que sobresalen, que se ganan el respeto y que influyen incluso en la manera de hacer negocios de toda la región por su gestión extraordinaria. Entonces, en esta investigación de admirados, nosotros siempre buscamos encontrar quiénes son, por qué están impactando de esa manera y qué motiva esta percepción de las audiencias de negocios para que los consideren admirados, ¿no? Son estas preguntas las que siempre tenemos presente cuando planificamos esta investigación. Ahora, a lo largo de los años, este estudio ha tenido diferentes fases y es muy especial. Desde 2021, pues arrancamos una alianza con Escaleno Advisory para profundizar nuestro trabajo. Y este conocimiento, ellos nos entregan un conocimiento muy valioso. Y creo que uno de los mayores aportes es justamente que aportan un marco teórico más riguroso para el estudio. Entonces, los enfoques van surgiendo año con año, derivan de las principales tendencias que vamos detectando, ya no solamente como revista IN, sino con Escaleno, en planificaciones del equipo editorial, en planificaciones con el equipo de Escaleno, y también vamos tratando de seguir el pulso de lo que platicamos con los líderes empresariales en nuestro quehacer periodístico de negocios. La edición de este año no solamente es el quinto año de la alianza y esto le tratamos de dar un nuevo giro porque desplegamos una metodología diferente a lo que habíamos venido haciendo. Eh, Nos habíamos dedicado a hacer sobre todo encuestas entre nuestras audiencias, pero ahora este año, el año pasado, mejor dicho, decidimos convocar un panel de 50 especialistas de negocios en la región, a quienes nosotros conocimos como el primer consejo consultivo de admirados. Muchos de ellos están presentes en este encuentro y les agradecemos su aporte y su participación, que ha sido muy valiosa para definir a los admirados. Pero lo más importante es que am, no solo votaron por personas, sino que también contribuyeron con evaluando a sus admirados en diferentes áreas. Eh, es muy importante aclarar que para este proyecto Escaleno aporta su conocimiento en consultoría empresarial, tanto en la elaboración de instrumentos para recolectar los datos como en el análisis de resultados, pero está fuera de la selección de los listados. Mientras tanto, EIN está presente desde el diseño mismo de la encuesta, se encarga de distribuirla entre las audiencias, procesa la tabulación de los datos cuantitativos, de la cual deriva la selección de los admirados y también desarrollamos el proceso relativo a la publicación. Como les comentaba, en ediciones anteriores corríamos encuestas abiertas al público, pero el año pasado implementamos una metodología más cualitativa mediante este consejo consultivo que les estaba contando. Entonces, cada profesional a título personal llenó una encuesta en la cual no solo propuso a sus líderes y empresas admiradas, sino que también los calificó en las 4 áreas de gestión que definimos para la evaluación usando una escala provista por Escaleno. Es decir, tanto Alejandro Domínguez como Miguel de Merodio van a profundizar luego en estos aspectos. Y el Consejo de Editores de IN también participó en la selección del año pasado con sus propias nominaciones y debemos aclarar que como equipo nuestra participación le dimos un peso de un voto único, es decir, un voto de IN, del equipo editorial de IN completo, valía como un solo miembro del Consejo Consultivo. Em, Aparte de todo ello, este especial cuando lo desarrollamos no se queda solamente en, en una en una pregunta a nuestras audiencias, en este caso Consejo Consultivo, sino que salimos nosotros a un proceso de entrevistas con distintos empresarios y empresarias
y nosotros como IN conversamos en el plano editorial para que nos cuenten su actualidad, sus proyectos más importantes, pero también está dándole esta profundidad estratégica de por qué creen que esta percepción de las audiencias le despierta una admiración hacia ellos. También Scaleno tiene espacios privados con el objeto de reunir información clave para el análisis. Y este proceso es separado, es decir, EIN no está presente en las discusiones de Scaleno, y con estos insumos Scaleno genera este análisis que nos va a presentar también, o sea, comparte estos insumos. Así que queremos enfatizar que más allá de las listas y del orden de las menciones que hacemos en Admirados, el sentido de especial en realidad es aportar este conocimiento sobre estos referentes. De ser admirados no es un destino final, ser una empresa admirada, un líder admirado. O sea, eh, muchas veces materializa estas aspiraciones, materializa casos de éxitos que tenemos en nuestro día a día de los negocios en Centroamérica. Y eso creo que es de lo más importante, que como IN queremos generar conocimiento actual junto con Escaleno de que nos aporte y nos enriquezca la dirección estratégica de las empresas en Centroamérica. Con este encuentro estamos reactivando en EIN los encuentros EIN, un espacio que surgió en la pandemia, que en aquel momento nos acercó a nuestras audiencias y que hoy retomamos buscando nuevos espacios para crear comunidad y para compartirles y profundizar con ustedes en torno a grandes proyectos de estrategia y negocios y de nuestros aliados como Admirados. Y contarles un poco del gran legado que está detrás de Admirados. Es un especial que, como una investigación, nació en el año 2003, indagando por los empresarios y empresas que inspiraban a Centroamérica. Y desde sus primeros años, Admirados se propuso no solo presentar listas de empresarios admirados, sino llegar a estos empresarios, tocarles la puerta y hablar con ellos a profundidad en torno a sus desafíos, a sus estrategias, a sus claves de gestión. Y era un reto grande en aquel momento en una Centroamérica todavía muy cerrada, todavía de muy bajos perfiles. Pero desde el nacimiento de este producto, el gran empresariado centroamericano nos abrió las puertas y Centroamérica pudo conocer el pensamiento y las claves de gestión de grandes protagonistas como Roberto Crit, como Juan José Gutiérrez, como Mauricio Samayoa, como Alberto Vallarino, Pedro Heilbron, Ricardo Sagrera, Ricardo Poma, Carlos Pelas, Juan Luis Bosch, Stanley Mota, solo por contarles un poco quiénes fueron aquellos pioneros admirados que han marcado la historia empresarial de nuestra región. En ese entonces, en aquel momento, recién llegada de Monterrey, me tocó sentarme a la mesa con algunos de estos capitanes junto con el equipo de corresponsales editores de IEN en Centroamérica. Siempre en aquel momento las entrevistas eran presenciales y cada entrevista siempre fue una cátedra de gestión empresarial, pero más que es una fuente de profundas historias humanas, de resiliencia, de esfuerzo, de liderazgo. Y hacia el 2010 nos renovamos, empezamos a integrar a las mujeres más admiradas, a los jóvenes liderazgos admirados, y ahí se nos abrió otra cantera de historias. Y mientras las contábamos, estábamos proyectando al nuevo liderazgo de la región, ese que estaba construyendo una Centroamérica hacia el futuro y una Centroamérica de más equidad. Entonces, recordando esto, puedo decirles que la fuerza de los admirados viene primero de la confianza de estos grandes empresarios, del empresariado regional, y no solo del gran empresariado, sino de los empresarios emergentes, de las mujeres que por más de 20 años han estado dispuestos a abrirnos las puertas, a tomar estas entrevistas periodísticas de fondo. Ciertamente no son entrevistas
para el ego, son entrevistas que quieren llegar al corazón de la estrategia y generar esas historias reales que conectan con nuestras audiencias. En EIN así nos vemos como un puente que lleva ese conocimiento del gran liderazgo empresario a quienes, a ustedes, a nuestra comunidad, a nuestras audiencias que también están construyendo la región desde los negocios, desde las organizaciones y desde las instituciones. Y también les puedo decir que la vigencia de esta investigación periodística no es poco. Tener un producto de más de 20 años es resultado de este esfuerzo de innovación permanente en torno a todas nuestras marcas y nuestros productos. Y en cuanto a Admirados, en 2020, para celebrar nuestra edición 250, la relanzamos convocando a las audiencias digitales de EIN a elegirlos y celebramos esa edición 250 con más de 50 líderes centroamericanos que nos acompañaron con entrevistas en aquella edición. El otro ingrediente clave de Admirados es la solidez de la investigación. Desde 2020, Pablo Valcáceres, a quien ustedes han escuchado, ha sido nuestro editor líder del proyecto, y a partir de 2021 la alianza con Escaleno ha fortalecido la profundidad de este proyecto, aportándonos en la metodología del estudio con su conocimiento profundo y su gran experiencia en gobierno corporativo, en management y en gestión de legado. Alejandro Domínguez y Miguel de Merodio, a quien ustedes van a escuchar pronto, han agregado un gran valor Admirados al convertir estos diálogos periodísticos en su origen con los admirables en lecciones de gestión empresarial, y justamente de eso se trata este encuentro, de que escuchemos desde la voz de los expertos esas lecciones de liderazgo admirado y admirable de Centroamérica, de las empresas, de los negocios. Así que bienvenidos nuevamente y los dejo con Alejandro y con Miguel. Están con ustedes los socios de Escaleno Advisory, Miguel de Merodio y Alejandro Domínguez, quienes, además de ser nuestros aliados, son consultores de amplia experiencia en temas de legado familiar, de gobierno corporativo y de empresas familiares y no familiares. Los invitamos a usar este chat para dejar sus preguntas, las cuales haremos llegar al final a nuestros expertos invitados. También lo invitamos a que nos siga en las diversas plataformas. Para profundizar en los aprendizajes de las prácticas admirables de los más admirados, invito a Alejandro y Miguel a este foro, los más esperados. Muy bien, Gaby, muchísimas gracias. Pablo, Belia, muchísimas gracias y sobre todo gracias a Estrategia y Negocios por la oportunidad de crear esta alianza en donde de alguna forma, justo como lo han mencionado, la intención es pues profundizar y entender más a fondo qué es lo que hacen admirables tanto a las empresas como a líderes de la región. Realmente este estudio lo que busca sí es saber quiénes son aquellas empresas y aquellos líderes más admirados, pero más allá, en el fondo es, oye, todas estas prácticas que realmente escuchamos, oímos, probablemente de otros países, Estados Unidos, países de Europa, etcétera, pues a veces las vemos como un sueño lejano o como algo que difícilmente podrá llegar y aterrizar acá en nuestra región de Centroamérica. Realmente este estudio y el contenido de este estudio lo que hizo fue pues indagar justamente e identificar quiénes en la región están llevando a cabo estas prácticas, quiénes en la región están llevando a cabo todas estas buenas lecciones que tenemos dentro de la región y que esto pues ayude a contribuir justamente al empresariado regional a mejorar y a tomarlas para poderlas aplicar. Es un trabajo en alianza junto con Estrategia de Negocios y justamente vamos a pasar a platicarles un poco de, pues ahora sí, de lo que es más relevante y que seguramente a ustedes les interesa escuchar mucho como aprender de lo que hemos visto nosotros en la región y de lo que hemos podido aprender en interacciones que tenemos con todos estos ejecutivos, con todas esas empresas y que de alguna forma también hemos podido llevar a cabo a través de entrevistas donde
agradeciéndoles a aquellos ejecutivos que nos han abierto las puertas para poderlos escuchar, para poderles preguntar incluso temas más íntimos, por así decirlo, más de la empresa como tal y qué han hecho para ser exitosos. Entonces, lo que queremos compartirles es justamente esto. Ustedes ya deben estar viendo la pantalla en donde justamente vamos a presentarles los aprendizajes de las prácticas admirables de los más admirados en la región, que al fin y al cabo es un análisis que abarca 4 aspectos que en un momento hablaré y que simplemente para ponerlo como marco es un estudio regional en donde participaron muchas empresas, donde participaron muchos empresarios y que pues básicamente estos aprendizajes están basados básicamente en el conocimiento que hemos podido ir adquiriendo a lo largo de muchos años ya en contacto con la región y en desarrollo con la región y de experiencias que hemos tenido y obviamente de estas entrevistas que afortunadamente nos han podido abrir la puerta justo estos líderes empresarios. ¿Qué es lo que vamos a estar de alguna forma platicando y hablando? Pues básicamente lo que queremos resumir son, pues después de todos estos diálogos y después de este análisis y esta evaluación que hicimos con todos los ejecutivos, pues básicamente pues identificamos cuatro aspectos de los cuales pues de alguna forma los hemos seleccionado con base en este estudio y con base en nuestra experiencia, porque son temas actuales, son temas que de alguna forma hoy forman parte de la agenda de las empresas en general y de los empresarios en general de la región. Son temas que se están moviendo, no son temas estáticos, sino constantemente están actualizándose y constantemente están avanzando y que por último tienen un gran impacto en las operaciones de las empresas en la región. ¿Cuáles son esos 4 temas? Pues básicamente esos 4 temas son uno que tiene que ver con el gobierno corporativo y la gestión transparente, otro que tiene que ver con la visión estratégica e innovación del modelo de negocio, uno que tiene que ver con la adaptabilidad y el escalamiento en entornos volátiles y otro que tiene que ver con cómo transformamos digitalmente a la organización y muy enfocado hacia la experiencia del cliente. Son 4 temas que están calientes, que están en la región y que están de alguna forma moviéndose y teniendo un impacto relevante. ¿Qué significa cada uno de estos? Y en las próximas láminas le vamos a dedicar básicamente un resumen muy breve de una lámina en cada una para que puedan ustedes entender y ver qué es lo que han hecho estas empresas líderes en la región que de alguna forma están haciendo marcando el paso de alguna manera. ¿A qué nos referimos con gobierno corporativo? Y cuando decidimos tomar este tema, dijimos, oye, ¿qué es lo que realmente puede hacer una empresa o un empresario líder dentro de la región? Bueno, pues con empresas, al lado de las empresas entendemos que son empresas que tienen estructuras de gobierno sólidas, con decisiones claras y prácticas éticas, de alguna forma que garantizan esa transparencia y rendición de cuentas. Y por el lado de los empresarios, pues obviamente es gente líderes que impulsan estos gobiernos corporativos, que buscan que haya este tema de sucesión, que aseguran que haya continuidad a lo largo del tiempo y que esta profesión, esta práctica se vaya de alguna forma profesionalizando cada vez más. El tema de visión estratégica y que hablaremos más adelante también y que veremos cuáles son los aprendizajes, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de visión estratégica e innovación del negocio, del modelo de negocio? Pues básicamente es que la empresa logre tener una visión transformadora y que logre innovar ese modelo de negocio que le permita básicamente anticiparse, es decir, ver lo que viene en el mercado, anticiparse y decir, oye, hoy día estoy de alguna forma operando, ¿cómo debo operar en el futuro? Y que esto le dé un valor sostenible. Y por el lado de los empresarios, pues de alguna forma aquellos líderes que se atreven a redefinir el negocio, a que su negocio está funcionando y se atreven a redefinirlo y lo adelantan a su industria. El tercero tiene que ver con la adaptabilidad y el escalamiento en entornos volátiles. Mucho hemos oído y escuchado hablar de este tema de VUCA. Ya nos platicará Miguel un poquito más adelante, pero básicamente las empresas lo que hacen en este tema es pues, adaptarse, obviamente, moverse, saber maniobrar dentro de estos entornos difíciles y pues obviamente no solo ahí, no solo el existir, el sobrevivir, sino oye, pues a pesar de este entorno complicado,
cómo nos diversificamos, cómo nos expandemos y cómo convertimos estas crisis que tenemos en nuestra región en oportunidades. Y obviamente esto del lado de los empresarios pues nos lleva a aquellos líderes pues valientes, que tienen resiliencia y que tienen un enfoque en resultados. Y finalmente el cuarto que hablaremos y veremos los aprendizajes, pues tiene que ver con este tema también muy caliente dentro de la región, que es la transformación digital y pues la experiencia obviamente hacia el cliente reflejada, ¿no? Esto pues básicamente tiene que ver con optimizar procesos, con tomar decisiones que realmente nos lleven a experiencias omnicanales dirigidas principalmente hacia el cliente. Y del lado de los empresarios, pues básicamente son aquellos líderes que realmente buscan adoptar esa tecnología y promover internamente dentro de su organización esas capacidades digitales y ese aprendizaje continuo. Entonces, vamos a hablar un poquito de los principales aprendizajes que hemos obtenido. Obviamente en la revista Estrategia de Negocios podrán profundizar un poco más, pero principalmente aquí consolidar y resumir cuáles son esos cuatro. Y lo que hemos hecho, simplemente para buscar un parámetro que nos ayude a que le ayude a este consejo consultivo que bien hablaba Pablo al principio, pues bueno, buscábamos básicamente 4 niveles de prácticas admirables, ¿no? Un nivel que fuera, oye, aquellas empresas que pues no están todavía como una buena práctica en la región, o aquellas empresas que ya tienen una práctica que es competitiva en la región, que realmente decimos, oye, pues ya sea en la misma industria o una industria diferente, pero dentro de la región, que estén compitiendo en, oye, tenemos buena práctica. Unos tercero que tenga que ver con prácticas referentes en Centroamérica, es decir, que claramente digamos, oye, esta empresa está haciendo una labor realmente relevante y se distingue dentro de la región y puede ser referente. Y aquellas prácticas que, bueno, de alguna forma también son exportables hacia Latinoamérica o al mundo, ¿no? Y lo que realmente buscamos, identificamos fue, a través de la ayuda de este consejo consultivo, ver cuáles empresas estaban justamente en el penúltimo y en el último, es decir, que sean referentes en Centroamérica o que tengan prácticas que sean exportables. Ahí nos enfocamos y ahí fuimos con esas empresas para preguntarles y decir, oigan, ¿qué están ustedes haciendo alrededor de esto? Para que podamos compartirlo y aprender todos juntos en la región y que logremos que esto sea un empresariado todavía mejor. Entonces, vamos avanzando en cada una de estas 4 categorías. Le cedo la palabra a mi socio Miguel de Merodio para que comience a hablarnos de gobierno corporativo y gestión transparente. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias a Alejandro, gracias a Estrategia y Negocios. En el artículo que escribimos sobre gobernanza admirable, encontramos hasta 22 aprendizajes, 22 buenas prácticas que estábamos viendo en la región. Aquí vamos a resumir algunas de ellas, no necesariamente las más sorprendentes o las más importantes, pero creo que sí son una buena muestra de aquellas cosas que sí creemos que son aprendizajes muy relevantes, ¿no? Lo primero que hay que decir es que los empresarios más admirados y las prácticas más admirables comprenden bien que la buena gobernanza se trata de compartir el poder. Y ese compartir el poder tiene que ver con que tienen una visión integral de todos los stakeholders a los que atienden, y sobre todo que hacen eso porque eso es una ventaja competitiva, ¿no? El segundo gran aprendizaje es que hay como 3 grandes principios que son la base y la esencia de un buen sistema de gobierno corporativo, que es importante comprender y tener claramente en la base de todo lo que hacemos después, ¿no? En primer lugar, hay un principio que llamamos de lealtad, que en términos muy generales es cumplir con lo que hemos acordado, ser fiel a la estructura de gobierno que nos hemos dado. Si tenemos un acuerdo de accionistas, si tenemos un protocolo familiar, si tenemos una junta directiva, cumplir lo que hemos dicho que van a hacer estos órganos, cumplir lo que hemos puesto en las normas, ¿no? El segundo principio que todo el mundo en este tipo de empresas tiene clara es el principio de la transparencia. Y aquí quiero resaltar que la transparencia es una acción, una actitud, una voluntad de ser transparente, pero al mismo tiempo es un resultado. Es decir,
tiene que haber transparencia en los datos, en la información, en la acción. Los stakeholders, especialmente los accionistas, tienen que comprender qué es lo que se está haciendo con un nivel de transparencia suficiente. No simplemente es doy mucha información y no me preocupo por si esta información se entiende y se comprende, sino que adapto la información al nivel que necesitan los stakeholders para comprenderlo, ¿no? Y el tercer principio es el principio de la diligencia, algo que tiene que ver con que efectivamente todo el sistema de gobierno corporativo sea útil, sirva para algo. Y en definitiva tiene que servir para generar valor, crear valor a largo plazo en una compañía, ¿no? A partir de ahí vamos a ver algunos aprendizajes o algunas prácticas concretas, ¿no? La primera tiene que ver con la arquitectura de órganos de gobierno que sea formal integral. ¿A qué nos referimos? La arquitectura de órganos es ¿qué órganos vamos a tener? ¿Qué órganos de gobierno? Vamos a tener una junta directiva, vamos a tener un comité de accionistas, asambleas de accionistas, comités de inversiones. Pueden ser muy complejas estas arquitecturas de gobierno, pero lo fundamental aquí que hay que entender es que las empresas más admiradas con prácticas más admirables se aseguran de que sea una arquitectura real, es decir, que exista, no que digamos que tenemos una junta directiva que nunca se reúne, no, que sea real, que sea integral, por eso hablamos de arquitectura, para que se contemplen todos los distintos foros que tenemos que tener para tomar decisiones diferenciadas por personas diferentes, con capacidades diferentes, con legitimidades diferentes. Y algo importante, de nuevo, que sea útil para generar valor y para traer la perspectiva de los distintos grupos de interés, de los distintos stakeholders que son necesarios para que una compañía prospere y lo haga en el largo plazo, ¿no? Segundo aprendizaje y buena práctica se refiere a la junta directiva como motor de valor, ¿no? La junta directiva es un órgano muy importante del gobierno corporativo, de las empresas. No es el único ni es el superior, ¿no? Yo creo que es muy importante que todo el mundo entienda que el gobierno corporativo no termina en la junta directiva. Hay unos accionistas a quienes se debe la junta directiva y es importante que eso se comprenda. Pero sí es cierto que la junta directiva es un órgano de liderazgo muy importante y que tiene que tomar decisiones estratégicas que beneficien a todos los stakeholders, que hagan un balance entre los intereses de los stakeholders y que generen valor a largo y a corto plazo. Son órganos que deben tener consistentemente un balance entre diálogos y decisiones de corto plazo y diálogos de largo plazo, y una visión interna qué está pasando en nuestra organización, pero sin perder el foco de qué está pasando en el entorno. Digamos que ese es un segundo gran aprendizaje. Yo diría que un tercer aprendizaje tiene que ver sobre el liderazgo de esa junta directiva, ¿no? Y aquí es importante tener claras algunas cosas que no siempre están claras. En primer lugar, la mejor práctica distingue los roles de presidente de junta directiva y de CEO o de director general de la administración, de la operación. Siendo eso la mejor práctica, es cierto que hay que ser consciente de en qué tipo de organizaciones estamos y eso a veces necesita una cierta adaptación. Pero sí, la mejor práctica tiene que tender a diferenciar esos dos roles porque es muy difícil pedirse cuentas a uno mismo, ¿no? Ahora, la cuestión más interesante que pudimos ver en la investigación es cómo se ejerce esa presidencia. Tradicionalmente venimos de décadas donde la presidencia de la junta directiva era muy centralizada y se podían tomar todas las decisiones por el presidente de la junta directiva, especialmente en aquellas empresas familiares que todavía estaba el fundador
o el líder familiar al frente. Pero eso ha evolucionado y ahora hay una cierta cultura de entender que los buenos presidentes están atentos a lo que necesita todo el sistema, lo que necesita la administración, lo que necesita el CEO, lo que quieren y necesitan los accionistas, lo que quieren y necesitan los miembros de la junta directiva. Y su actitud es mucho más de coach del CEO que de jefe directo. Pero insisto, yo creo que es muy importante no olvidar su papel de representante de los accionistas, pero también de alguien que tiene en cuenta todos los stakeholders. Y por stakeholders estamos hablando no solo de accionistas, sino también de empleados, de clientes, en instituciones financieras de forma muy importante los depositantes de sus ahorros, el medio ambiente, las comunidades, en fin, ver todo ese entorno, todos los grupos de interés que hay en una empresa, tener claro qué es lo que nos están pidiendo y propiciar un adecuado balance entre los intereses que a veces pueden ser contrapuestos, ¿no? Algo que surge también muy repetidamente es el rol de los directores independientes. Yo creo que ya muchas empresas en Centroamérica tienen claro que quieren tener una junta directiva y que además necesitan directores independientes, ¿no? ¿Qué hemos aprendido de los mejores? Pues que tienen claras 4 o 5 cosas muy importantes sobre este rol de directores independientes, de miembros de consejos de administración independientes. En primer lugar, que tienen que ser efectivamente independientes. No pueden ser amigos de toda la vida, no pueden ser empleados, no pueden ser el abogado de toda la vida, no es un proveedor, no es un cliente. Tienen que aportar una independencia real, pero sobre todo una independencia de criterio. Tienen además que ser estratégicos. Estar en una junta directiva es para aportar una visión estratégica. Además de eso, tienen que tener algo que no siempre es tan fácil, especialmente en empresas familiares, que es la asertividad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir la actitud de decir las cosas que no siempre son fáciles de escuchar y que a veces los ejecutivos perciben un cierto riesgo en decirlo, ¿no? Entonces, la independencia de un director tiene que ser demostrada porque se le escucha decir las cosas que a otras personas no les resultan tan fáciles decir, ¿no? Creo que las 2 últimas notas son también muy importantes. El compromiso real con los stakeholders y especialmente con los accionistas, entender qué es lo que quieren los accionistas en último caso, pero también muy importante el ser complementarios. Es decir, a veces nos dicen, oye, ¿cuál es el perfil de un director independiente? Pues depende de cuál sea el componente de los otros directores, de manera que si tengo directores todos iguales, no estoy haciendo realmente una junta directiva que me aporte valor, ¿no? El siguiente aprendizaje tiene que ver con cuál es entonces el rol del CEO, del director general, del gerente general, del operador máximo de la empresa y su relación con el gobierno corporativo. Bueno, creemos que lo que surge de manera muy importante es que no es un rol aislado, sino que es el líder de un equipo ejecutivo que tiene la obligación de rendir cuentas. Pero lo más novedoso es cómo las juntas directivas, en vez de ocupar un rol solo de petición de cuentas, solo de examinar la gestión y volverse un tribunal, se vuelven órganos de apoyo al gerente general. Órganos donde sí se vale que los ejecutivos lleguen a pedir ayuda. A pedir ayuda en varios aspectos. En algunos casos, a pedir ayuda sobre un networking que ellos no tienen o realmente a pedir ayuda sobre soluciones que no han sido capaces de encontrar porque son muy complejas, ¿no? Por último, yo creo que uno de los grandes aprendizajes finales es que todo este sistema de gobernanza, que no deja de ser complejo, tiene que ser diseñado de manera lo más sencilla posible
y adecuada a cada tipo de organización. No es lo mismo el gobierno corporativo, que necesita una gran corporación multilatina, que una empresa en un solo país con un solo negocio que está empezando y consolidándose después de una etapa de emprendimiento. Ser muy realista en eso es un aprendizaje que las empresas más admiradas saben, porque han pasado por distintas fases, ¿no? Y hacer algo que evolucione, que pueda evolucionar en el futuro, sabiendo que lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Algo importante es que sea un sistema que nos permita escuchar la voz de los que no tienen voz, la voz de los que no están sentados en una junta directiva. Y ahí, de nuevo, otra vez, es muy importante la voz de los accionistas, pero es muy importante la voz de los clientes, de los proveedores, de los trabajadores, de los depositantes. Todo este entramado de una arquitectura de órganos y normas de gobierno con personas es lo que conforma un buen sistema de gobierno corporativo, que no es fácil, pero que merece la pena trabajarlo y construirlo, porque aporta valor a medio, a corto y a largo plazo. Yo diría que estas son algunas de los aprendizajes más relevantes que vimos en la investigación, pero en el artículo hay hasta 22, creo que enumeramos de manera lo más pragmática y resumida que pudimos y supimos, ¿no? Te doy la palabra, Alejandro, para el siguiente tema. Muy bien, excelente. Gracias, Miguel. Pues vamos a hablar sobre el segundo. ¿Se acuerdan? Hablábamos de 4 categorías. La primera categoría pues tenía que ver con lo que nos acaba de platicar justamente Miguel, con el gobierno. El segundo tiene que ver más con la organización tal cual. El segundo aprendizaje que enfocamos, o la segunda categoría más bien a la que nos enfocamos, fue la referente a la visión estratégica e innovación del modelo de negocio. Es decir, que realmente las organizaciones líderes, pues, qué tanto tienen esta visión estratégica, qué tanto buscan realmente innovar en el modelo de negocio. Y lo primero que veíamos, y es el mensaje que marcamos ahí, es que pues, todas las organizaciones líderes y los mismos empresarios líderes lo que buscan es ese propósito que tiene la organización como tal. Es decir, el propósito marcado por oye, ¿qué es lo que ofrecemos en el mercado? ¿Qué productos, qué servicios, cómo los ofrecemos en el mercado? Cómo es la organización, qué valores ofrece la organización, qué valores tiene internamente la organización. Y el tercero es, y quizá el más relevante, que tiene que ver con el por qué y el para qué. Es decir, qué es lo que de alguna forma las organizaciones están persiguiendo en esta visión estratégica y en esta búsqueda de innovar en su modelo de negocio, ¿no? ¿Para qué lo persiguen o por qué lo persiguen? Entonces, el primer justamente aprendizaje tiene que ver con eso, y eso es algo que de alguna forma marca hacia el resto de la organización y hacia los otros 4 temas o 4 aprendizajes que vamos a ver dentro de esta misma categoría. Y ese propósito estratégico, pues al fin y al cabo es lo que va a guiar a la organización, y es lo que va a hacer que la organización busque el ser diferente a otras compañías, a sus competidores, o sobresalga de algo dentro del mundo empresarial o dentro de la región. Entonces, tener ese propósito estratégico que realmente esté centrado en tener una diferenciación. ¿Cómo nos vamos a diferenciar nosotros de los competidores? ¿Cómo nos vamos a diferenciar de las otras empresas? Y esto, pues obviamente, este propósito lo que va a hacer es guiar a las decisiones de la organización, va a alinear a la cultura, a la misma cultura, y va a crear ese valor sostenible o sostenido a lo largo del tiempo. Es más fácil inclusive tener un buen propósito que esté bien permeado dentro de la organización, y que eso, sin duda alguna, guíe la decisión de cada gente y el comportamiento de cada persona de la organización, a estar batallando constantemente. Digo que sí, al fin y al cabo hay que hacer un esfuerzo de promover este propósito, pero más de estar cerca
es más valioso que el estar cerca, que el estar insistiendo, que estar corrigiendo, que estar avisando. Si tomamos este propósito, lo definimos de forma clara y nos aseguramos que sea una buena diferenciación del resto de las organizaciones y lo permeamos dentro de la empresa, pues eso va a guiar justamente toda nuestra cultura, todos nuestros comportamientos, las decisiones que tomemos dentro de la organización. Y justamente al establecer este propósito, pues parte de lo que hemos observado en las organizaciones y lo que logramos confirmar dentro de esta investigación es que tenemos que, como decía, ese propósito va a guiar esta cultura, pero que esta cultura sea adaptable y sea como el motor de innovación futura. ¿A qué nos referimos con esto? Que realmente lo que hemos visto y lo que hemos comprobado es que todas las organizaciones tienen de por sí ya una cultura que de alguna forma más fuerte dentro de la organización o menos fuerte, pero al tener un origen y al crear una organización, pues se va creando desde los mismos líderes, desde el mismo sector en donde estamos, desde el mismo tipo de industria, desde el mismo país o región donde estamos, pues se va creando una cultura. Y esa cultura puede tener sus cosas buenas y sus cosas malas. Obviamente, lo que habrá que hacer un esfuerzo es porque primero esa identidad corporativa de fondo que tenemos que nos distingue, pues la podamos mantener. Y conocemos varias culturas alrededor de que tienen una cultura muy fuerte. Y de repente, oye, pero si mi cultura está funcionando bien, mi cultura está reflejada en la organización, ¿por qué cambiarla? Bueno, pues justamente lo que se busca es que esta cultura sea adaptable y que lo que hoy día existe fuerte como identidad corporativa lo mantengamos, pero también que logremos tener una cultura que se mueva y se cambie lo más rápidamente posible hacia el foco que queremos y que queremos permear. Que de repente queremos una cultura enfocada hacia la organización, queremos una cultura enfocada hacia la innovación, que queremos una cultura enfocada hacia diferentes aspectos. Bueno, pues justamente darle ese giro y podamos moverla rápidamente en la organización. El tercer aprendizaje de esta visión estratégica y de innovación del modelo de negocio, justamente tiene que ver con esa palabra de innovación. Innovación que guíe a la organización, que esté permeada dentro de la organización, pero que esté basada en dos aspectos básicamente. Uno que es la escucha profunda y el otro que tiene que ver con la analítica emocional. ¿A qué nos referimos con estos dos cuando lo analizábamos y lo encontrábamos dentro de las empresas? Pues que justamente hay que estar escuchando continuamente a clientes, a colaboradores, al mercado mismo, y no solo ellos, sino nuestra región en Centroamérica es una región muchas veces que lo que hace es traer productos, tener unas relaciones muy fuertes con los proveedores, con aquellas empresas que nos proveen de estos artículos, de estos productos que ofrecemos en el mercado. Y entonces también hay que escuchar constantemente a estos proveedores para saber cuáles son las buenas prácticas, las innovaciones que están teniendo y poderlas también filtrar nosotros para nuestra región. Y darle un foco a todo esto más de un aspecto humano, es decir, cada vez vamos más hacia poder medir la percepción de la gente, dónde se emociona la gente, tanto clientes, proveedores, mercado, colaboradores mismos, y que esto de alguna forma genere confianza. Entonces, ir cada vez más escuchando, a entender, y cómo lo hacemos, pues también lo hacemos a través de obtener esos datos humanos y obtener esos datos operativos para poder innovar en lo que más nos importa. El cuarto aprendizaje que vimos, y es algo relevante, es que, y lo platicaba una ejecutiva con la que tuve la oportunidad de entrevistar, que está en la región, pero que básicamente reside en Panamá, pues era el tema de la experimentación estratégica. Es decir, me decía, cuando nosotros metemos algo, cuando buscamos cambiar algo, no lo hacemos a través de un cambio grande. Lo que hacemos es hacer pilotos pequeños, ir probando poco a poco. Metemos cambio y aprendemos, ajustamos y seguimos piloteando y seguimos metiendo cambios. Que no sea un cambio en donde digas, oye, voy a hacer la gran transformación, voy a hacer el gran cambio, que a la mera hora lo metes al mercado y te des cuenta que fallaste o que hiciste algo que más bien debiste haber ido por otro sentido. Más bien es, vayamos con pilotos pequeños, vayamos avanzando, vayamos probando
y vayamos ajustando. Eso lo que nos va a hacer es que obviamente vayamos aprendiendo, vayamos cambiando las cosas y vayamos estando más alineados a lo que queremos. Obviamente para esto pues, se requiere un ajuste, se requiere una disciplina que tenga que aplicarse, que no nos distraiga el día con día, sino que realmente vayamos aplicándolo, que inclusive al ir observando estas ventajas y estos aprendizajes y los beneficios que vamos obteniendo, pues eso va a retroalimentarnos a nosotros mismos y nos va a dar un poquito de esa disciplina para que crezcamos de forma sostenida. Y finalmente, el quinto aprendizaje que es importante compartir de esta categoría es que no podemos dejar de lado el liderazgo, ¿no? El liderazgo humano visionario como habilitador del futuro. Es decir, que los líderes pues, sigan a través de inspirar a la organización siendo coherentes, que lo que se dice, lo que se piensa, lo que actúa, las decisiones inclusive difíciles que tomamos o que se toman dentro de las organizaciones sean coherentes. Esto pues obviamente que sean convincentes hacia la organización y que realmente busque justamente el servicio auténtico. Y esto combinando obviamente el propósito organizacional, el bienestar integral de la gente, pero que no perdamos de alguna forma la visión a largo plazo que debe tener la organización. Combinar esas tres cosas a través de un liderazgo humano visionario, manteniendo esa coherencia, ligando y asegurando que el propósito organizacional del cual ya hablamos y que tenemos en el primer aprendizaje, lo combinemos con el bienestar integral de la gente y que finalmente la visión a largo plazo pueda mantenerse y pueda conservarse. Estos son los 5 cosas que pues, principalmente aprendimos de esta categoría y vamos a pasar con la tercera para que Miguel nos siga comentando. Muy bien, gracias Alejandro. Es curioso porque en esta categoría del cambio, del liderazgo en los entornos caóticos, primero van a haber muchas de los aprendizajes de los que acaba de hablar Alejandro que coinciden con los que vimos aquí, ¿no? Pero decía que es curioso porque esta investigación la hicimos a finales del año pasado. Llevamos un mes del 2026 y parece que ya han pasado 6 o 9 meses, está todo el mundo agotado y eso tiene que ver con este término de VUCA y de FANI que está en el comprender de cómo es el entorno, cómo son los entornos en los que nos estamos moviendo ahora, ¿no? El acrónimo VUCA era muy famoso y muy utilizado como una definición de un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y de repente sale este nuevo acrónimo de BANI en inglés o FANI, y dice, no, es que el entorno además es frágil, produce ansiedad, no es lineal y es incomprensible, ¿no? Bueno, enero ha tenido bastante de eso. En 30 días han pasado cosas que a veces nos generan ansiedad, no entendemos de dónde vienen, son incomprensibles y todo parece muy frágil. Esto lleva un poco a la sensación de, pues ya, ¿para qué planificar, para qué trabajar con el mediano plazo, ¿no? Y algo importante que creo que Centroamérica tiene es que Centroamérica siempre ha tenido que acomodarse y sobrevivir en un entorno muy complejo, muy poco lineal, muy frágil. Entonces, en eso creo que los empresarios y en las empresas centroamericanas ya han dado señales de que pueden subsistir, mejor incluso que algunas multinacionales que ven Centroamérica como muy complicado. Esta comprensión de que efectivamente estamos en un entorno muy complejo, lo que llegamos a aprender es que las empresas a lo largo de estos años y actualmente estaban combinando 4 estrategias distintas para poder navegar toda esta incertidumbre, ¿no?
Por un lado, y estas 4 estrategias las hemos reflejado en una matriz de 2 ejes, porque es una combinación, por un lado, de gente que está mirando hacia lo interno de la organización y gente que está mirando más hacia afuera, al entorno. Y eso se combina también con una reacción o un foco en el presente o un foco en el futuro. Entonces, esta matriz, a ver si aparece en la presentación. Ahí. Esta matriz, como decía, que combina esta mirada hacia adentro y hacia afuera con este foco al presente y al futuro, nos arroja 4 estrategias distintas de gestión, ¿no? Por un lado está la resiliencia, que tiene que ver fundamentalmente con resistir, con ver hoy tenemos que resistir porque el entorno se volvió muy adverso, nos está yendo mal, veamos hacia adentro, con un aspecto importante de cuidar a la gente, que es algo que ya ocurrió mucho en la pandemia, pero que sigue ocurriendo. Y sigue ocurriendo porque las empresas que recurren a la resiliencia saben que el día de mañana las cosas van a mejorar y van a tener que necesitar a los equipos que hoy, cuando vienen mal dadas, tienen que proteger, ¿no? Después hay otra estrategia que tiene que ver con la reacción y la adaptación, que es una vez que este entorno se nos complicó mucho, tenemos que reaccionar y adaptar a un cambio que no teníamos previsto. Y esto pasa fundamentalmente por una filosofía mental, por un mindset de decir tenemos que soltar. Tenemos que destruir algo algo que para nosotros era muy estable o muy importante en nuestra manera de pensar, de operar, y tenemos que hacer las cosas distintas, ¿no? Y ahí surge esa mentalidad en la que también hablaba Alejandro antes, poniendo el ejemplo de una empresaria que hacemos cambios que validamos. Si el mercado responde, seguimos; si no responde, tenemos que devolvernos y probar algo nuevo, ¿no? La tercera estrategia es esa de prospección y anticipación, ¿no? Pero claro, prospectar y anticiparse a un entorno tan incomprensible, tan volátil, es muy complicado. Y entonces uno diría, bueno, pero ¿para qué te vas a poner a tratar de adivinar qué es lo que viene si eso no hay quien lo comprenda, ¿no? Y el punto aquí es que no tiene tanta... el objetivo de esta estrategia no es tanto adivinar qué va a ocurrir, como tener modelos que me generen alternativas que pueda adaptar muy rápidamente cuando el mercado y el entorno por fin cambie y me dé señales. Pero si no soy capaz de prospectar alternativas que a lo mejor muy diversas entre sí, no voy a estar preparado para ejecutarlas cuando efectivamente ese cambio o esos posibles cambios alternativos que estoy preveyendo, alguno de ellos se presente, ¿no? Y por último, hay una estrategia realmente interesante, que es la de exploración y creación, ¿no? Que es decir, no voy a esperar a que el entorno me cambie, sino que lo que voy a hacer es crear yo ese entorno. Es una estrategia más de emprendimiento, más de innovación, como digo, de no esperar a que el futuro cambie. Esta, especialmente, que uno pareciera que solo ocurre en otras geografías, no es cierto. Hemos visto ejemplos muy interesantes, a veces no de empresas muy consolidadas, sino de empresas más jóvenes, más pequeñas, que sí están creando nuevas cosas, están creando un futuro nuevo, ¿no? Ahora, estos aprendizajes son simplemente una descripción de cómo reaccionan las empresas más admiradas ante este entorno tan impredecible.
pero lo que nos interesaba saber es, bueno, cuáles son los aprendizajes para que yo o cualquier empresa pueda tener la capacidad de adoptar una o varias de estas estrategias cuando sea necesario, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente lámina, lo que vamos a poder ver es que todas estas estrategias, dale a la siguiente, Alejandro. Estas son las 4 que las pusimos más grandes para los que ya tienen una cierta edad como yo y no podemos ver bien las letras. Pero lo siguiente que nos preguntamos es, bueno, está bien, esta es un marco conceptual que me ayuda a comprender las estrategias, pero ¿cómo las puedo ejecutar yo? Y entonces tiene que ver con comprender que estas estrategias solo se pueden ejecutar a través de la construcción de capacidades organizacionales transversales. Es decir, no es la genialidad de un líder la que te dice, la que te permite hacer una u otra cosa, ¿no? ¿Cómo se construyen estas capacidades? A través de cuatro pasos o 4 elementos. Lo primero son los procesos, crear los procesos. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí? Bueno, si yo quiero estar listo para prospectar o para innovar o incluso para ser resiliente, tengo que comprender y definir cuáles son los procesos, los pasos que me van a llevar a ser capaz de prospectar o de ser resiliente o de innovar. ¿Cuáles son las actividades que puestas una detrás de otro y siendo bien ejecutadas me llevan a tener la capacidad de prospectar? O de innovar o de ser resiliente o de crear cosas nuevas. Depende de cuál sea la estrategia que en ese momento queramos adoptar. El segundo aspecto es, sí, pero con los procesos no solo basta, con tener claros los pasos no solo basta. Tengo que tener herramientas, tengo que tener herramientas eficientes y eficaces que me ayuden a hacerlo. Especialmente importantes las herramientas tecnológicas porque para gran parte de estas iniciativas o de estas estrategias, especialmente para lo que tiene que ver con la prospección, con la modelización, se necesitan herramientas un poco más sofisticadas que una simple reunión de gentes pensando qué podemos hacer, ¿no? El tercer elemento es la gente. Y por gente bien organizada queremos decir departamentos creados con ese propósito. La innovación solo es posible si tenemos claro cuál es el proceso que nos lleva a innovar, tenemos las herramientas y luego tenemos gente dedicada a innovar, no gente que por la mañana tiene que operar y en un rato por la tarde, cuando no tenga nada que hacer en el corto plazo, se va a poner a innovar. Eso es más complicado porque el corto plazo te va a jalar mucho, ¿no? Para ser resiliente, para innovar, para anticiparse, cualquiera de las estrategias necesita que esas funciones estén claramente asignadas a personas en la organización que le pongan foco a desarrollar esos procesos y a utilizar esas herramientas, ¿no? Y por último, el último elemento es el conocimiento. ¿Por qué el conocimiento y las habilidades son especialmente importantes? Porque no simplemente necesitamos las personas, necesitamos que esas personas tengan unos ciertos conocimientos. Especialmente ahora, donde el conocimiento para algunas de estas cosas está cambiando muy aceleradamente, especialmente con la inteligencia artificial. Todos hablamos de inteligencia artificial, todos estamos preocupados por la inteligencia artificial, todos estamos más preocupados porque la inteligencia artificial no nos reemplace, pero la verdad es que hay poco conocimiento sobre inteligencia artificial, no solo en los equipos ejecutivos, sino yo diría que también especialmente en las juntas directivas. Entonces, en la medida en que este conocimiento sobre renovación, sobre tecnología, lo vamos incorporando, vamos a poder construir las capacidades que nos van a llevar a ser organizaciones capaces de ser resilientes cuando toca,
reaccionar y adaptarse, prospectar el futuro o crear un nuevo futuro. Y por último, algo clave como en todo lo que estamos hablando hoy es, bueno, ¿qué tipo de liderazgo? Esto no se puede hacer por inspiración colectiva sin más. Esto necesita líderes y líderes que crean en la prueba y error. Y eso nos lleva a un tipo de liderazgo muy especial que tiene que tener una cierta tolerancia al error, pero sobre todo también que comprenda que su liderazgo no es simplemente operar el presente, sino transformar la organización para ser capaz de adaptarse a lo que venga sin saber claramente lo que viene, y para eso necesitamos crear capacidades que nos permitan reaccionar, adaptarnos, anticipar, crear nuevos futuros. Esos son los líderes que pueden navegar mejor la incertidumbre que estamos viviendo hoy en día. Cosas que en un mundo tan globalizado pueden pasar muy lejos, nos afectan muy rápidamente de la noche a la mañana y en muchas ocasiones no sabemos, no hemos podido preverlo. De nuevo, estas 4 maneras de pensar combinadas, o teniendo la capacidad de saber elegir cuándo voy a resistir o cuándo es momento de prospectar, de anticiparme, de probar nuevas cosas o simplemente de inventar cosas que no existen hoy. Eso depende mucho del mindset de los liderazgos, ¿no? Te paso la batuta, Alejandro. Adelante con el siguiente punto. Bien, bien, excelente. Gracias, Miguel. Y por último, la última categoría, la cuarta categoría sobre la cual enfocamos este estudio y que, como decía, son temas que están moviendo, están calientes, están impactando mucho en la región, pues justamente tiene que ver la transformación digital, y esta transformación digital muy enfocada hacia la experiencia del cliente. Perdón, y pues la transformación digital básicamente lo que prioriza es el valor con propósito claro. Volvemos a lo mismo que hablábamos un poco cuando hablamos de la visión, de la transformación del negocio, la innovación del modelo de negocio, pues que lo primero que había que tener era un propósito. Lo mismo sucede con la transformación digital. ¿Cuál es la razón por la que yo voy a estar haciendo una transformación digital en la organización? Pues básicamente la respuesta y lo que veíamos dentro de las empresas líderes es, oye, pues, no vamos a implementar algo, no vamos a hacer un cambio digital solo por hacerlo y porque está de moda, sino tiene que tener un propósito claro y tiene que estar priorizado con el valor de este propósito. Si no empezamos por ahí, no empezamos a catalogar y a definir qué sí y qué no a través de esto justamente, pues entonces seguramente estaremos invirtiendo dinero, recursos humanos, tiempo, esfuerzos valiosos para la organización en algo que realmente no le va a agregar mucho valor. Y este propósito, digo, y hay otros elementos, pero este propósito, pues obviamente lo que busca es básicamente conectar 3 cosas. Conectar la estrategia, conectar que la eficiencia operativa, obviamente toda la transformación digital lleva implícito un tema de eficiencia, de mejora operativa. Y por último, la experiencia humana, que esto vaya enfocado a que el cliente, a que lo que se experimenta realmente sea algo que sea mejor para aquellos que están utilizando la tecnología, entonces, que están utilizando esta digitalización. Entonces, el primer tema de los 5 que tenemos como aprendizajes aquí en transformación digital, justamente tiene que ver con lo principal, que es hacerlo con propósito y con un propósito que agregue valor. El segundo es ya también ya muy de moda, y la realidad de las cosas es que la mayoría de las organizaciones ya lo están definiendo como una base relevante para la organización, es que todas las decisiones y que van a estar apoyadas por todo este tema de digitalización estén basadas en datos. Es decir, que vayamos teniendo cada vez más información, y lo veamos hace rato, no solo información operativa, sino también información emocional, información de percepción, etcétera, indicadores que ya están midiendo ese tipo de cosas, que realmente podamos tomar decisiones con base en datos. Y
extrapolando, por ejemplo, hace rato Miguel nos decía, ¿no? Oye, una mesa directiva debe ser no solo conformada por gente o por directores independientes que piensen de la misma manera. Lo mismo sucede acá. Las decisiones y lo que se va a discutir, que esté a través de conversaciones multidisciplinarias. Es decir, ¿qué observamos desde un punto de vista de talento? ¿Qué observamos desde un punto de vista logístico? ¿Qué observamos desde un punto de vista tecnológico? ¿Qué observamos desde el punto de vista del mercado? Entonces, todos estos análisis, hacer ese análisis, toda esa evaluación a través de conversaciones multidisciplinarias que vayamos teniendo dentro de las organizaciones. El tema de omnicanalidad es un tema que salió y que salió muy de forma importante dentro de esto, pero una omnicanalidad que tenga un enfoque humano, un enfoque en el cual pues, busquemos servir y busquemos hacer que el humano se sienta bien, se sienta cómodo, tenga confianza, lo pueda adoptar fácilmente, aquella tecnología, aquella digitalización que es más fácil, pues la adaptamos de alguna forma más fácil. Ese trayecto o esa experiencia que vive el cliente, ese journey que vive el cliente, pues de alguna forma lo hagamos sentir a lo largo de toda la compañía, lo hagamos sentir como uno solo y que esto pues, sea enfocado a él, que así lo perciban nuestros clientes. El cuarto aprendizaje que podemos observar acá tiene que ver con definitivamente hacer arquitecturas de tecnología flexibles, que no nos casemos con una tecnología, que no estemos matrimoniados, por así decirlo, ya con una tecnología en donde realmente, digamos, esta es la tecnología que escogimos y nos tenemos que ir por ahí siempre. Realmente siempre estar buscando ya tecnologías flexibles y a partir de ello, pues obviamente, pues, construir soluciones nuevas, construir soluciones que sean escalables, construir soluciones que modularmente puedan ser manejadas, que nos den en pocas palabras esa flexibilidad, esa capacidad para poder cambiando, para ir pudiendo cambiar, para ir pudiendo innovar sin necesariamente tener restricciones, pues que van más allá del negocio, ¿no? Que realmente sea algo que nos limite internamente, algo que nos esté amarrando internamente, que no tenga que ver con el negocio y que sin embargo no podamos hacer lo que queremos enfocados hacia el mercado. Y por último, no puede faltar un tema de talento, un tema que realmente lo que se busque es que el talento tenga el dominio técnico en el área o en el foco donde esté, pero también que tenga un pensamiento estratégico y que tenga una alta sensibilidad humana. Y esto movido desde el liderazgo, hacer organizaciones en transformación digital que vayan también muy enfocadas hacia el aprendizaje. Estamos aprendiendo, estamos innovando, estamos cambiando constantemente. Pues obviamente la transformación digital no se queda atrás en este aspecto. La transformación digital también tiene que apoyarse en eso y será una evolución que también, ya como lo hablábamos anteriormente, y es ligar todos estos aprendizajes, pues que no lo hacemos este aprendizaje pues, de forma separada, lo hacemos de forma continua dentro de la organización, que tengamos que ir aprendiendo, que tengamos que ir aplicando las cosas, los cambios en la organización, midiéndolo y aprendiendo de lo que hicimos bien, de los errores, volviendo a hacer otro piloto, volviendo a avanzar, pero aprendiendo como lo estamos viendo acá. Y esto pues surge desde el mismo liderazgo aprendiz que tiene que proyectarse desde los líderes de las organizaciones hacia el resto de la organización. Y en forma muy resumida, pues básicamente estas son las 4 categorías que queríamos compartirles, Miguel, Estrategia y Negocios y un servidor como Escaleno Advisory. Pues estamos abiertos para cualquier inquietud, para cualquier pregunta que tengan y pues les cedo la palabra entonces ahora a Gaby para que nos ayude a gestionar esta parte del webinar. Cuando hablabas de la visión estratégica e innovación del modelo de negocio, nos consultaba Ernesto Pacheco. En El Salvador, más del 95% de las empresas son micro y pequeñas, que luchan diariamente por sobrevivir. Desde su experiencia, ¿cómo podemos, desde la academia, apoyar el desarrollo empresarial salvadoreño y regional? Estás en mute, Alejandro. Sí, no queda. Ahí estás. Ahí estamos. Decías, se llamaba Sergio, ¿verdad? Sergio Pacheco. César. Ah, César. Ernesto, perdón, ya no va a colgar por acá. Ernesto. Ernesto, disculpa, Ernesto.
Sí, yo lo que creo, Ernesto, es que obviamente desde nuestro punto de vista, cuando hablamos de empresas, pues obviamente más pequeñas, y realmente nosotros hemos podido afortunadamente trabajar con muchas de ellas, eh, empresas familiares pequeñas o empresas no familiares pequeñas, pues realmente creo que lo que puede hacer un poco más distinguible es que las empresas puedan o deban definitivamente con mayor razón establecer el para qué están, el por qué están y enfocarse y no perderse de ese nicho claramente establecido, un nicho de mercado o entender el consumidor tal cual, escuchar al consumidor, escuchar al cliente y de alguna forma ahí definir el propósito. Desde el punto de vista, y lo mencionas muy particularmente, desde el punto de vista académico, yo creo que como academias, lo que tenemos que hacer es que justamente en este tipo de empresas podamos hacer la multihabilidad, que la gente de alguna forma pueda ocupar o ver o tener la flexibilidad en comportamientos, tener la flexibilidad de abrirse, de ver distintas opciones, de ocupar diferentes lugares, de la ambición, del aprendizaje. Creo que se vuelve incluso más crítico en estas organizaciones que son micro o pequeñas empresas y que desde el punto de vista académico mayormente tenemos que apoyar con temas de desarrollo humano, desarrollo de talento, desarrollo más que técnico, desarrollo de comportamientos y conductas y pensamientos que nos ayuden a abrir un poco más esta perspectiva. Es lo que te podría responder en ese aspecto, Ernesto. También agrego, ¿cuáles son las mejores prácticas de las admirables que nos pueden funcionar para pequeñas y medianas empresas con ecosistemas menos complejos? Um, yo, es interesante, yo lo que creo que sería, sin duda alguna, tenemos, y no lo aplicaría la pregunta solamente desde el punto de vista de micro y pequeñas empresas, yo creo que esto no hay que tomarlo tampoco, digo, si bien son prácticas que están funcionando en la región y que ya no por lo menos las vemos allá lejos en Estados Unidos o las vemos lejos en Europa o en otros lados, sino que realmente sí tienen su uso acá. Me parece que de todos modos es importante y me parece muy interesante la pregunta. Hay que hacerles el filtro hacia la organización, no simplemente porque las veamos aquí y digamos, oye, son unas buenas prácticas que ya hizo tal o cual empresa, debemos adoptarlas. Tenemos que pasarle de alguna forma el filtro por nuestras organizaciones, ya sea que seamos pequeñas y medianas, ya sea que seamos banca, ya sea que seamos industria, ya que seamos inclusive sector gobierno, cualquiera de ellas pues tiene que tener un filtro para decir, oye, realmente hasta dónde puede aplicarse y qué es lo que puede aplicarse. No soy de la idea de que todas estas prácticas se tomen y se implementen solamente porque funcionaron, sino realmente ya sabemos que funcionaron acá, pero tenemos que darle alguna especie de customización o adaptación dependiendo del tipo de organización en el que estemos. Sí, Gracias, yo Alejandro. quisiera Sí, Miguel. añadir algo a lo que dice Alejandro. Yo creo que para las pequeñas empresas, algo que sí es muy recomendable es que no sucumban a la tentación de estar 24/7 operando y paren en algún momento a reflexionar sobre los temas que estamos viendo. Y por ende, como dice Alejandro, que se tomen el tiempo de decir, una vez comprendidas las mejores prácticas, ¿cómo adapto? ¿Qué tomo de esto? ¿Cuál es el gobierno corporativo que yo necesito? Y probablemente sea súper sencillo. ¿Cuál es la capacidad de innovación que necesito? ¿Cuál es la ayuda que puedo tener? Pero yo sí creo que resistir la tentación de tengo que operar 24/7 y el cortísimo plazo es lo único que existe, sería una buena recomendación. Y siguiendo contigo, Miguel, tu tocayo Miguel Rivera nos escribía, en un entorno caótico, cambiante y retador, donde los resultados se ven afectados por periodos definidos, 1 a 2 años aproximadamente nos colocaba, ¿qué acciones se consideran dentro de la resiliencia, pleca, cuidado de la gente? ¿Y cuáles serían las acciones esenciales que han identificado que generan valor para los colaboradores? Sí, cuando hablamos de resiliencia, de cuidar a la gente, siempre surge
un dilema en las organizaciones entre ser muy paternalistas o orientar a la organización a resultados, ¿vale? Yo creo que lo que no hay que perder el foco es de lo que necesita la organización en el corto, mediano y largo plazo, primero, y por lo tanto comprender bien la estrategia. Segundo, comprender bien cuál es la cultura que me permite alcanzar esa estrategia y por tanto, qué necesita mi gente para construir esa cultura y conseguir los resultados. A partir de ahí yo creo que hay un concepto muy claro que es, hay que tener un buen clima, no un clima organizacional en general, sino un clima de alto rendimiento. Y eso pasa por unas cuantas condiciones muy claras. Tienes que darle a tu gente claridad de lo que hacia dónde vamos y dónde encaja cada uno de ellos en ese espacio, en esa estrategia. Tienes que dejar claros los estándares de el nivel de reto que para ti es aceptable. Tienes que dejar clara cuáles son las responsabilidades de cada uno. Tienes que dejar claros los niveles de flexibilidad. Tienes que ponerte a construir equipos porque las personas aisladas no hacen gran cosa. Y por último, tienes que comprender cuál es el reconocimiento que necesita mi gente para comprender que están alineados. Esta incertidumbre no solo le toca al empresario o a los primeros ejecutivos. Cuanto más abajo estás en la organización y más lejos de comprender la estrategia, eres más vulnerable a la incertidumbre. Tener esto es fundamental. Y lo siguiente es darle valor a la gente. Si tú no comprendes que tu gente realmente es la que vas a necesitar, no digo que no tengas que cambiarla, no digo que no tengas que capacitarla, pero cuidar de la gente sí es muy importante. Hoy estamos encontrándonos con un montón de clientes que se vieron obligados en la pandemia a reducir sus plantillas, quedarse con muy poquita gente y ahora están teniendo que volver a hacer la recontratación, ¿no? Bueno, aquellos que pasaron ese bache cortando menos músculo de las organizaciones, hoy están ganando la velocidad que necesitan más rápidamente. Quienes no fueron sutiles en el corte de gastos, hoy lo ven más complicado, ¿no? Yo diría que eso es fundamental para la pregunta de Miguel. Y encantado de oírle al tocayo y buen amigo. Gracias, Miguel. Y ya antes de hacerte la siguiente pregunta, les recuerdo que en el chat le hemos puesto una encuesta de satisfacción. Para nosotros es súper importante conocer su experiencia dentro de este primer webinar y este encuentro EIN 2026. Nos preguntaban, Miguel, este fogueo de las empresas y liderazgo centroamericano en entornos VUCA, ¿les dan cierta ventaja competitiva e impulso en tiempos difíciles? Porque vemos grandes empresas centroamericanas activas en 2025 haciendo adquisiciones y expandiendo en Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica y la región. Yo creo que son dos fenómenos distintos pero conectados. Primero, yo sí creo que el centroamericano en general es alguien que nació, vivió toda su vida con incertidumbre y la sabe manejar mejor que quienes venimos de otras geografías más estables. Por eso, las multinacionales en muchos sectores no se sienten cómodas gestionando en nuestros mercados que son muy complejos. No todas, hay multinacionales que lo saben hacer, lo comprenden y tienen mucho éxito. Pero la banca, por ejemplo, es un buen ejemplo. Prácticamente no hay bancos multinacionales en América Central. Si hay algún banco multilatino colombiano, pero es un entorno dominado por bancos locales, ¿no? Yo creo que esa es una realidad de nuestras culturas que tenemos que saber aprovechar. Salir fuera de la región se está dando en aquellas organizaciones que
consiguieron resistir, consiguieron gestionar esta complejidad, entonces han comprendido que irse a mercados mucho más grandes y menos complejos no les da miedo. Antes les daba miedo, pero como ya hicieron la tarea de fortalecerse y tener buenos cuadros, buenos equipos, pues claro, están yendo, tenemos el ejemplo de Superselectos yendo a Sudamérica, no solo al mercado de Colombia, sino Colombia, Uruguay, Argentina. ¿Por qué son capaces? Porque llevan haciendo las cosas muy bien y se han podido ir allí. Pollo Campero es otro ejemplo de cómo se fueron incluso a Estados Unidos. Cada vez son más los ejemplos de empresas que ya están listas para ir a mercados que les van a dar más estabilidad y que les van a ayudar a gestionar el riesgo de otra manera, porque sí estamos en una región con alto riesgo. No, inclusive tratando, perdón, Gaby, tratando de abonar un poquito mismo este comentario de Miguel y llevándolo tal vez muy puntualmente a un tema muy específico y que observamos cotidianamente en la práctica es cuando hacemos los ejercicios de planeación o clarificación estratégica con las organizaciones, es típico que cuando se hace el ejercicio de FODA, y a la hora de analizar las amenazas, siempre lo primero, no lo primero, pero siempre algo que aparece es la inestabilidad de nuestra región, el cambio de gobierno, la situación política, el cambio monetario, no sé, pero de repente es interesante ver cómo los ejecutivos ya lo ven como diciendo, bueno, esto ya es de cajón, ya es algo que está sucediendo. Entonces ya no es algo que obviamente hay que ponerle atención y le siguen poniendo atención, pero dicen, oye, creo que más bien tenemos que enfocarnos a nuestras fortalezas y a nuestras oportunidades que tenemos y a nuestras debilidades, más que decir, oye, ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo vemos ya como algo que está en la región, ya hemos generado cierta costra ahí y ya es algo, un camino que tenemos que transitar y que sabemos de alguna forma transitar en la región, ¿no? Hacemos la última pregunta e igual les recuerdo que he dejado acá el LinkedIn de Escaleno por si ustedes quieren contactarse directamente con ellos y hacerles las preguntas, ahí ellos los atenderán. Pero nos decía Rancés Zapata, para empresas pequeñas que actualmente trabajan con la multicanalidad, recomiendan que el Customer Centric tendría que ser parte de la cultura antes de moverse a la omnicanalidad o pueden adaptarse al mismo tiempo. Ah, ¿Quién le entra, tú o yo? O los dos. Los dos, pero si quieres, dale tú. Mira, a mí me parece que primero poner al cliente en el centro es una obligación, no es algo opcional. Si no pones al cliente en el centro, estás de espaldas al cliente y no te va a ir bien. ¿Eso qué quiere decir? Eso implica muchas cosas, ¿no? Antes, tal vez, de construir una estrategia omnicanal y tratar de atender a los clientes a través de muchos canales, sí es cierto que hay tareas previas que hacer. Fundamentalmente, conocer a tu cliente y, por lo tanto, segmentarlo. Hoy, y Centroamérica es una región con muchos segmentos. No hay un solo país, por pequeño que sea, de Centroamérica, que podamos decir es un único mercado. Todos conocemos el caso paradigmático de los hondureños, donde la cultura de consumo de San Pedro es distinta a la de Tegus. Todos comprendemos las diferencias entre costa atlántica y costa pacífica en Nicaragua. Todos sabemos eso. Más las diferencias de grupos de géneros, grupos de edades. Creo que el requisito previo es, antes de saltar a la omnicanalidad como si fuera la panacea, tienes que prepararte para ello. Y ello pasa por poner al cliente en el centro, y si lo pones en el centro, lo tienes que conocer y por lo tanto lo tienes que segmentar. A partir de esa segmentación es que puedes construir una estrategia de canales donde cada segmento perciba la misma experiencia en los distintos segmentos a los que en los distintos medios y canales a través de los cuales ese segmento quiere comunicarse contigo. Sí,
Sí, yo lo único que puedo hacer es confirmar lo que dice Miguel y sí pensaría tal vez si sería más insistente en el tema de sí pensar primero en el cliente y entender al cliente. Es decir, si de repente me voy a la omnicanalidad y no estoy centrado en el cliente, de pronto puedo estar haciendo diversas cosas, apuntando inclusive a diferentes mercados, a diferentes clientes y no necesariamente en donde quiero focalizarme, donde quiero crecer. Y me parece que, y digo, esta persona pone por delante el tema de la microempresa o las empresas pequeñas y más en ese sentido. Es decir, hay que tenerlo bien detectado y hay que saber qué es lo que le interesa y cómo podemos atenderlo, porque inclusive podemos abrir muchos canales que no son canales que el mismo cliente necesite. Entonces, desde ahí va, desde el momento de escucharlo, ¿no? De saber, oye, qué cliente es, dónde está y cómo llegarle a ese cliente. Hoy día tengo un caso específico en donde, oye, en particular, oye, nos abrimos ya y nos brincamos a los canales y nos vamos directamente hacia el consumidor. Espérame, primero entendamos el consumidor y veamos cómo impacta esto a través de los canales, cómo le impacta a los mismos canales y, pues, y veamos luego si nos extendemos y cómo nos extendemos, ¿no? Y por último, solo otro comentario. Nosotros cuando hacemos estrategia somos muy pesados en conectar la estrategia con las capacidades internas. Tú no te puedes ir a tener una omnicanalidad si no tienes las capacidades ni siquiera para llevar bien un solo canal. Entonces, apuntarnos a una moda, da igual la que sea, omnicanalidad, inteligencia artificial, la que queramos, sin haber construido las capacidades previas o sin ser capaces de apostar por eso y al mismo tiempo transformarnos, que es complicado, es una receta para el fracaso. Una estrategia no es decidir simplemente a qué sector voy y cómo voy, es hacerlo y consistentemente construir las capacidades y la manera de jugar en el mercado que me va a permitir tener éxito con esa estrategia, ¿no?